Buenas tardes, Vladimir. Bueno, en medio de un palo de agua dentro del carro. Pero Así es, por lo menos no te estás mojando. no me estoy mojando, pero está fuerte la Pero, lluvia hoy en Caracas. pero estás estacionada bien segura, ¿no? No, sí, tranquila, no ando manejando, entonces no hay Bueno, problema. mucho cuidado. Bueno, caramba, ¿cómo está viendo el MAS este momento político? Bueno, fíjate que casualmente oía lo que tenías antes como editorial del programa sobre las declaraciones de Florido, y hoy, en voz de nuestro secretario general, Felipe Mujica, también planteamos la necesidad de entendimiento, la necesidad de un diálogo. Poníamos como ejemplo el diálogo del 2002 que se dio en Venezuela, como una especie, a lo mejor como el único diálogo real y franco entre los sectores, todos los sectores de la sociedad venezolana, y después de lo que fue el denominado Carmonazo, o sea, que era una situación también bastante tensa para el país. Y la razón del grave conflicto político que atraviesa el país, pero que también hay otras situaciones que afectan la vida cotidiana de los venezolanos. Vimos lo que sucedió el viernes, por ejemplo, el apagón que se dio en toda Venezuela. Entonces el país tiene que tener la certidumbre de hacia dónde vamos, y eso también va más allá del tema del conflicto político. Por eso es imprescindible tratar de que las partes se pongan de acuerdo. Repito, oía la posición de Luis Florido, que en tu entrevista me parece que coincide con lo que propone el MAS el día de hoy. Ahora, ¿cómo se concreta eso? ¿Tiene necesidad el gobierno de sentarse? Bueno, el problema no es que el gobierno tenga necesidad, no, el país tiene necesidad de entendimiento, el país necesita paz, y la paz no se decreta con cárcel, con persecuciones, con amedrentamiento, persiguiendo a todo aquel que piensa diferente o el que tiene una opinión distinta. Y estoy de acuerdo en la posición también que señalabas, independientemente de lo que pasó con el CNE y con el TCJ, es necesario un entendimiento político, buscar una solución política a la grave crisis, valga la redundancia, política que atraviesa el país, que además obstaculiza todo lo demás, obstaculiza el problema económico, el avance económico, lo que puede hacer la gobernabilidad del país después del 10 de enero del 2025 y tantas otras cosas. Fíjate, pero también es importante generar esos espacios, crear esos espacios para poder, digamos, hablar de una posible negociación, y es allí donde entran a jugar un papel importante factores de la comunidad internacional. Por ejemplo, adelante. Hay varias propuestas, hay varias propuestas en la mesa, por decirlo de alguna manera. Hay propuestas de Petro, de Lula, y hay diferentes opciones que pudieran darse y que también pudieran coayudar en que se reconozcan, sobre todo un país polarizado, el reconocimiento de los actores fundamentales. Es imprescindible, el reconocimiento mutuo, porque para poder sentarse hay que también reconocer la existencia del otro. Ahora fíjate, le preguntaba yo a Luis Florido y te lo pregunto a ti también, ¿el gobierno ganó este round del 29 de julio ya definitivamente? No, pero yo creo que aquí no se trata de ver quién ganó o quién perdió, aquí se trata de poner los intereses generales de Venezuela, que es lo que tiene que tener la mayor importancia en este momento. Aquí no se trata de poner las posiciones y por eso tú te vas a sentar y de que vas a ganar todo o que vas a perder todo. La intención es de poner a Venezuela, porque, repito, es fundamental más allá de los resultados, y eso no significa cada quien tiene una posición. Yo creo que los resultados fueron de una manera, a lo mejor el gobierno cree que fueron de otra, pero el tema es hacia dónde vamos a llevar al país y sobre todo hacia dónde lo va a llevar el gobierno, hacia dónde lo vamos a llevar a partir del 10 de enero, si aquí no hay ninguna posibilidad de entendimiento, si aquí no hay ninguna posibilidad de negociación. Eso es lo que debería ponerse en la balanza a la hora de ver la necesidad, porque también el hecho de que se empiece a bloquear al país, se empiece a aislar al país nuevamente, eso no va a afectar solamente a quienes tienen el poder, va a afectar a todos los venezolanos, sobre todo a los venezolanos que no tenemos el poder precisamente, y eso es lo que hay que poner en la balanza como interés general a Venezuela. Fíjate lo que está pasando, Mariche. También en Venezuela, bueno, hay un liderazgo de María Corina Machado que tiene un peso inocultable, una lideresa pues que ha logrado
concitar grandes apoyos en el país, gústele o no le guste a cualquier sector político, pero eso es una realidad. Y es muy difícil que el gobierno quiera reconocer ese liderazgo y sentarse a negociar, pero quizás también es difícil que hasta ella misma esté realmente dispuesta a una negociación con el gobierno. ¿Cómo se destranca un juego con una dificultad como esta? Bueno, yo no tengo la respuesta exacta, Vladimir, pero es necesario destrancarlo. Es necesario destrancarlo por el país. Ahí me sumo a título individual, porque no es una propuesta del MAS, pero a la propuesta que hace Luis Florido. Por ejemplo, que se siente Edmundo González y Maduro. Eso es una propuesta. Y esa es una posibilidad. Además, Edmundo lo ha dicho en las apariciones que ha tenido que hacer a través de las redes sociales, pues lo ha dicho, que está dispuesto a sentarse y a conversar y a negociar en el buen sentido de la palabra. Aquí lo que pasa es que sea la palabra negociación. Sí, tiene mala prensa. Sí, es una palabra desprestigiada en nuestro país, ya sabemos por todas las circunstancias. Pero eso creo que es parte de otra buena propuesta que está en la mesa. Mira, también hemos escuchado que el gobierno, todos estos días ha venido acusando a los factores de la oposición, ellos llaman la oposición fascista, de ser los responsables del apagón. En primer lugar, no sé si tú crees eso, y en segundo lugar, tenemos una oposición fascista en Venezuela. Bueno, en cuanto al tema del apagón, yo que estuve en la Defensoría del Pueblo, por cierto, con tu hermana, era la defensora en materia de servicios públicos, y conozco el monstruo por dentro. El tema del servicio eléctrico tiene que ver con la corrupción, la falta de inversión y, por supuesto, de mantenimiento de todo el sistema eléctrico y el colapso que se ha generado en el país. Y eso te lo estoy hablando desde el 2004, más o menos, ya estaba diagnosticado el grave problema que se iba desarrollando en el servicio eléctrico. Entonces, bueno, a estas alturas, 20 años después, bueno, ya tenemos las consecuencias, que lo vivimos ahorita en Caracas, pero que lo vive a diario todo el país con los diferentes cortes que se dan. En el otro tema, hablar en estos momentos de fascismo y señalar de fascismo, de terrorismo, acusar a adolescentes de terroristas, jóvenes que salieron a manifestar, y señalar a todo el mundo de conspirador, es parte de un guión lamentable por parte del gobierno, porque no creo que ningún gobierno pueda jactarse de decir que tiene 2.000 presos, y eso es después de un proceso electoral, y eso le parece como una victoria. No creo que eso sea un punto de honor para el gobierno. Creo que es lamentable que sigan insistiendo en esos guiones, pues yo lo digo así claramente, que parece que ahí va el ladrón, y el que está gritando es el ladrón, precisamente. Ahora también es importante hablar un poco del espectro opositor. ¿En qué medida, por ejemplo, el MAS, que apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia, ha sido consultado sobre las decisiones políticas que se están tomando? ¿En qué medida hay un nivel de consulta en la oposición cercana a la plataforma, o incluso dentro de la plataforma, o quienes no están dentro de la plataforma, para discutir las vías a tomar después de lo ocurrido el 28 de julio? Bueno, yo creo que hay falta de comunicación entre los sectores, hay falta de dirección política, y eso puede ser parte de los errores que hay que reconocer. En el caso del MAS lo dice y lo ha dicho públicamente y en privado, que es un tema que no se ha querido abordar ya desde la candidatura, pues cuestiones que nunca se dieron de la forma amplia como debieron darse, y por supuesto hay decisiones que los toman solamente a lo mejor los sectores de la plataforma, y no los aliados o los que apoyamos la candidatura de Edmundo González. Otro aspecto tiene que ver con el llamado que ha hecho el presidente, o el anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro de las elecciones del año que viene. MAS, ¿cómo ve ese panorama el MAS? Bueno, para empezar, no tiene tarjeta, ¿no? Sí, no, pero además que yo no sabía que Nicolás Maduro tenía que inmiscuirse en decisiones que competen al ente electoral, como es el CNE, quien debe anunciar y quien debe ser el rector de los procesos electorales. Pero como las cosas en los últimos tiempos han cambiado, entonces es un anuncio extemporáneo por demás por parte de Nicolás Maduro. Nosotros siempre hemos estado en la ruta electoral. Tenemos una circunstancia especial donde nos quitaron la tarjeta después de 53 años de existencia,
estamos peleando por reactivación de nuestra tarjeta. O sea, le falta poco, un pasito más y son un partido ilegal. Bueno, estamos por lo menos operando, pero sin haber participado en el último proceso electoral. Recomendaciones para el Mundo González Urruti y para María Corina Machado, si las tiene, María. Bueno, María Verdial, vicepresidenta del MAS. Creo que están actuando de una manera ahorita, por supuesto, con mucha precaución de los pasos que se están dando. Lo único que se está haciendo es la llamada a algunas manifestaciones pacíficas, pero creo que hay que tratar de entenderse, hay que tratar de llevar las cosas en algunos términos que a lo mejor no son los que uno deseara, en el hecho de que las cosas no tendrían que haber llegado a donde llegaron, a los límites que han llegado, pero sin embargo siempre la civilización trata de entenderse, de buscar acuerdos, de buscar entendimiento y siempre poniendo, como te lo decía al principio de la entrevista, el interés general, que al fin y al cabo es Venezuela y el futuro del país. ¿Qué opina, por cierto, de esta incautación de un avión perteneciente al gobierno venezolano por parte de las autoridades de Estados Unidos? Alegan violación de controles de exportación y sanciones. Bueno, también por cierto que no era el avión presidencial, como se va a decir en las redes y todo lo demás. Yo coincido con una opinión que leí, por cierto, en X de Ricardo Ríos, el politólogo del Estado Lara, que dice que eso es parte de las acciones que pudiera comenzar a enfrentar el gobierno de Nicolás Maduro, bueno, por las irregularidades que se dieron en este proceso electoral y que eso pueden ser consecuencia precisamente del tema de las sanciones que perjudican en todo caso al Estado venezolano, porque el avión no es particular de Nicolás Maduro, es un bien del Estado. Y bueno, por todo lo que antecede, está siendo objeto de una medida en base a esas sanciones interpuestas que afectan el libre desenvolvimiento del Estado venezolano. Pero repito, más allá de afectar a Nicolás Maduro o a su gobierno, está afectando los bienes del Estado venezolano y eso es lamentable. ¿Cuál es el rol que debe jugar la comunidad internacional en el caso de Venezuela? Bueno, por supuesto la solidaridad internacional, bienvenida sea toda la solidaridad internacional que hemos tenido, todo el repunte de lo que sucedió el 28 por parte de sobre todo los países de la región, que también ven, porque al fin y al cabo los países por lo general tienen intereses y tienen que ver con lo que puede ser un efecto migratorio, el cual no desean. Entonces el acompañamiento y la solidaridad bienvenida sea, pero este problema, como siempre lo hemos dicho, lo tenemos que resolver los venezolanos. Ojalá tengamos la sensatez suficiente, sobre todo los actores principales de lo que es la polarización que actualmente está en el país, puedan dar los pasos significativos para salir de este atolladero donde íbamos a unas elecciones para salir de un conflicto y para resolver las cosas, y resulta que estamos peor que antes de ir al proceso electoral. Bueno, te agradezco mucho, María Verdial, dirigente del Movimiento Socialismo. Cuídate mucho por ahí de regreso a casa. Seguro. Por cierto, ¿dónde estás ahorita está lloviendo? No, ya no está lloviendo, ya estoy por la Trinidad y ya no está lloviendo. Bueno, está bien, menos mal. Está bien. Bueno, gracias por ese reporte. Bueno, igual, saludos. Gracias.